bendecida y que tú puedas bendecir a otro. Amén. Entonces, hoy te voy a hablar de la mayordomía de la gracia de Dios. Amén. Diga conmigo, la mayordomía de la gracia. Anote, porque yo creo que voy a empezar enseñando. Esto es muy importante. Los que leyeron Semilla de Fe, he estado hablando de mayordomía de la gracia porque el Espíritu Santo, de mayordomía, porque el Espíritu Santo me dijo que lo necesitaba, más cuando tenemos gente nueva. Entonces voy a hablarte hoy de la mayordomía de la gracia. Nosotros estamos aquí porque está el reino de Dios. Entonces esta es una reunión del reino de Dios. Entonces donde está el reino está la paternidad de Dios. Todo lo que Dios hace, los que leyeron Semilla de Fe, el que no, búsquelo en la tarde para que comprenda mejor la enseñanza de hoy. Pero todo lo que Dios hizo desde el principio, lo hizo claramente, estableciendo que Él era el dueño de todo. Esto es un principio de éxito. No importa si eres médico, ingeniero, doctor, arquitecto, cirujano, empresario, no importa. Tú necesitas aprender, porque todas esas profesiones tienen que ejercer bajo el gobierno del reino de Dios en la tierra. No importa la profesión que tengas. Si la profesión que tienes no ejerce bajo este principio, seguramente te vas a encontrar con grandes problemas, porque esto no lo enseña en la universidad. Esto se lo reservó Dios para enseñarlo en la iglesia. No, Dios no quiso que se enseñara en la universidad, pero lo reservó para que su iglesia enseñara la palabra de Dios. Entonces, todo lo que creó Dios, el reino opera así. Dios es el dueño de todo y nos envió a nosotros a la tierra como mayordomo. ¿Qué es mayordomo? Es un administrador. La palabra significa administrador. Pero también la palabra administrador significa economía. Economía. Y de ahí viene la palabra economía que enseña la universidad. Pero la universidad solo enseña economía a nivel personal, familiar y a nivel de gobierno. Pero Dios en su palabra enseña economía a nivel global. Diga conmigo, economía a nivel global de la tierra. Entonces, lo que te voy a enseñar es un principio de éxito. Es así, de prosperidad. Y cuando hablamos prosperidad desde la Biblia, no es dinero lo que te hace próspero, sino lo que te hace próspero es tener la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Y eso es lo que necesitamos entender como el pueblo de Dios. Entonces, Dios, nosotros somos ese pueblo escogido para bendecir a otras personas. Para bendecir a otras personas. Amén. Entonces, la iglesia tiene que cambiar la mentalidad, porque nosotros pensamos que si no tenemos $10,000 en el banco no tenemos dinero, o que somos pobres. Pero en realidad no. Usted puede ser que no tenga ninguna cuenta bancaria y usted ser más próspero que el que tiene cuentas bancarias, porque esto no determina que tú eres próspero. Por eso necesitamos cambiar la mentalidad. Porque yo conocí un señor en Boquete, tenía 90 y pico de años, tenía mucho dinero y el dinero lo tenía guardado en algún lugar, pero toda la vida murió como miserable, porque toda la vida bajó en caballo, subió en caballo, no se compraba ropa. O sea, tenía tanto dinero, pero su mente no le dio la capacidad para usarlo, para hacer el bien o para bendecirse, ni él mismo ni a otras personas. Amén. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad, porque cuando usted cree que usted no tiene capacidad para bendecir a otro porque no entiende lo que es la bendición, entonces usted no será capaz de bendecir a otros. Entonces usted tiene que saber que bíblicamente nos dio Dios para ser prósperos. Amén. Y muchos van a entender por qué, siendo cristiano, Dios le dio una promesa de tener dinero y no tienen el dinero. Porque miras la prosperidad desde un punto o una perspectiva equivocada. ¿Ok? Entonces vamos a entender la escritura. Dice, vamos a entender primero
de Pedro 4 del 7 a 11. Vamos a primera de Pedro 4 del 7 a 11. Todo lo que Dios hace dentro del reino lo hace a través de mayordomía. Nosotros somos mayordomos. Usted puede ser mayordomo de su familia, pero usted tiene algo que tiene que administrar, que si usted lo administra bien, usted recibirá esa recompensa. Amén. Usted recibirá esa recompensa. Entonces dice primera de Pedro 4, 7 al 11. El fin del mundo se acerca. Imagínense la fe de estos hombres que escribieron esto hace 2000 años. Y la gente dice, estos hombres se equivocaron. Ellos están diciendo hace 2000 años que el fin se acerca. Porque usted tiene que entender que eso no es que se equivocó. Porque cuando usted dice que algo se acerca, usted quiere que se acerque ya. Pero ahí viene mayordomía. La mayordomía viene cuando las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Entonces dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Amén. Ya conmigo somos serios y disciplinados en nuestras oraciones. Escuche, cuando usted tenga 80 o 90 años, usted se va a dar cuenta que 100 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted tiene 60 años, usted se da cuenta que la vida se le fue y pareciera que usted nació ayer. Entonces, por eso esta escritura, el fin se acerca. Si usted, Dios le permite tener 100 años, usted se va a dar cuenta que usted mira para atrás y no recuerda nada. Entonces se le fueron los 100 años. Por eso aproveche el tiempo. Entonces dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Diga conmigo, el amor cubre pecados. Sigue. Dice, sigue. Ajá. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y cada uno, vamos a leer el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjamelo ahí, como buenos administradores. Voy a mostrarte algo que necesitas comprender. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, hemos recibido un don de Dios. Todos hemos recibido un don de Dios. O sea que ¿qué es un don? Es una habilidad que lo que usted sabe hacer no es suyo, Dios se lo dio. Eso es lo primero que yo tengo que aprender. Lo que usted sabe hacer no es suyo, se lo dio Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Por eso los ateos no quieren creer en Dios, porque ellos quieren ser dueños y no mayordomos. Y por eso es más fácil decir, Dios no existe porque no le tengo que dar cuenta a nadie. Ese es el principio del ateo y es el principio del rebelde. Eso es mentira. Dios no quiere esto porque yo no tengo que aplicar la palabra. Y yo acomodo la palabra a mi conveniencia. Entonces, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos los dones que nosotros hemos recibido viene por la gracia de Dios. Diga conmigo, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Le voy a decir algo, le conviene esto para que usted reciba más dones de Dios, porque Dios le da un don. Porque Dios le da un don y dice que si usted es fiel en ese poquito don, Dios le pondrá en muchos más. Y cuando usted lee la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que anhelemos, que pidamos todos los dones. Yo personalmente le digo al Señor, dame todos los dones si tú crees que yo pueda con ellos. Yo le expreso, dame todo lo que yo necesite para hacer tu obra. O sea, porque aquí vamos.
No le pida a Dios que le dé todos los dones para usted ser famoso. Vamos a entender cuál es el fin de la gracia. Amén, me gusta tu risa. Vamos a entender el fin de la gracia de Dios. Amén. Me recordaste a Sara, que Dios estaba diciendo, Sara va a dar luz, y Sara estaba ya riéndose. Amén. Escuchen lo que le voy a decir. Usted tiene que entender, Dios es el que nos da el don. El don no es nuestro, es de Dios. Y el que nos da el don dice que es para qué es el don. Yo no quiero que olvide esto, porque si usted no entiende esto, usted perdió el tiempo el resto de la prédica. Dice que el don es para ministrarlo a otros. Esto es principio de éxito. Cuando el don opera para tu beneficio propio, tú vas a estancar en la prosperidad, en todos los aspectos. En la finanza, en el negocio, en los hijos, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio y en el llamado. Tú tienes que entender que el don es para ministrar a otros. Para ministrar a otros, para ministrar. Por ejemplo, una persona viene a la iglesia con un problema y yo tengo que tener el don para sacarlo del problema. El don es para ministrarlo a otro, para ayudarlo, para liberarlo. Amén, estás aquí para liberarlo. Así que cuando tú vienes a mí, yo tengo que manifestar. Si Dios te trajo es porque yo tengo el don que tú necesitas para liberar algo. No es mío. Dios me lo dio para edificar su obra. Esto es lo que tenemos que entender. O sea que si yo hago algo a beneficio tuyo, es porque fue el don que Dios me dio. Yo tengo que aprender a reconocer don. Ahora, si tú tratas de ayudar a alguien que tiene una crisis matrimonial, un ejemplo, y no puede, no tienes el don. Sé humilde y ve donde fulana que tiene el don y yo reconozco el don. Por ejemplo, yo no tengo el don en nada en la música, pero yo reconozco el don de Víctor. Entonces yo encuentro algo y se lo paso y le digo, mira, esto me parece, porque yo tengo el don de administradora. Entonces, como administradora puedo moverme en algo, pero yo le paso a quien tiene el don. Pero yo tengo que ser humilde y aprender a reconocer el don. Y hasta que la iglesia no sea humilde y reconozca el don, no prospera y no avanza. Porque como el don viene de Dios y le pertenece a la gracia de Dios, yo tengo que aprender a moverme en el don por cuanto Dios me lo ha dado. Entonces no olvide esto, el don, cuando yo tomo el don y comienzo por ejemplo, yo me voy a poner y comienzo a resolver todos mis problemas, pero no los tuyos. ¿Usted qué cree que va a pasar? Se me van a trancar todos los caminos a mí. Porque el don tiene una condición, es para otros. Mire, le voy a decir algo. Dice que para otros, o sea que el don cuando se trata de mí no funciona. Que yo cargo. Yo te voy a enseñar esto. Cuando el don lo aplico a mí, no funciona. Porque el don es para ministrar a otros. Entonces, mis necesidades, Dios las suple. Dele un aplauso al Señor. En realidad lo que hoy quiero darte un empujón y que dejes de fijar tu pensamiento en tus necesidades, porque el don se traba en tus necesidades. Porque claramente el don es para ministrarlo a otros. Y escuche, aquí empieza la buena administración de la multiforme gracia de Diga conmigo, la buena administración
Por ejemplo, un médico, escuche esto, un médico cuando comienza a usar el don que Dios le dio para el ámbito natural, para atender pacientes, y comenzó a cambiar el fin del don, se va a trancar y va a entrar en problemas. Porque ese don era para atender a los enfermos, para curar a los enfermos. Y eso no lo enseña la universidad, para atender a los necesitados. Cuando yo uso el don para beneficio propio, entonces comienzo a entrar en problemas porque el dueño que me dio el don me puso las cláusulas del don. Y yo tengo que respetar las cláusulas del don. Así que por eso la Biblia dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y tú puedes estar trancado en un problema porque estás tratando de usar el don de lengua, orando para resolver tu problema y no los problemas de otro. Tú puedes estar usando los dones del Espíritu Santo con tu problema matrimonial, con tu problema personal, con tu problema emocional, con tu problema de salud. Dios te dio el don de sanidad y te salió y tú estás orando es por tu alergia, por tu alergia, por tu alergia, por tu alergia, y la alergia no se sana. Porque tienes el don es para ministrarlo a otro. Dice el Espíritu de Dios: deja de estar orando por tu marido y ora por el marido de otros. Ora por el matrimonio de otro. Y del tuyo Dios se encarga, porque tú operaste en el matrimonio de tu don para la necesidad de otro. Pastora, pero yo tengo necesidad. Sí, pero Dios se va a encargar de tu necesidad, porque Dios te dio el don para ministrar a otro. Y ahí vas a ver tu familia prosperar, tus hijos prosperar, tu casa prosperar. Todo va a prosperar cuando comiences a ministrar. Voy a decirte algo: el yo es enemigo de Dios. Así que Dios nunca diseñó los dones para alimentar el yo. Nunca. Dios nunca diseñó los dones para alimentar el yo. Dios diseñó los dones para ministrar a otro. Pastor, y mi necesidad, Dios se va a encargar de ella. Dios se encarga de sus servidores. Dios se encarga de sus intercesores. Dios se encarga de los que son suyos. Amén. Entonces no olvides esto, porque voy a saltar. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver un poquito los dones. Amén. Si tú aprendes este principio: Dios es dueño, yo soy mayordomo, todo lo que yo recibo no es mío sino de Dios, y yo tengo que saber cómo Dios quiere que yo lo administre. Amén. Mire, porque el Espíritu Santo lo pone en mí. Hoy hay dones que estaban dormidos por ministrarlos para sí mismo, que Dios va a activar en el nombre de Jesús. Porque cuando tú comienzas a usar mal el don para ti, Dios lo apaga. O sea, se apaga. Dios no lo apaga. Él tiene un automático, un switch. ¿Cómo se llama eso, Carlos, en electricidad? ¿Cómo? Un interruptor, un break. Él se dispara el break, se fue la corriente. Bueno, el don tiene un break que no puede ir en retroceso. En los sistemas de riego eso se llama check valve. Una válvula de que no regrese el agua. O sea, hacen un sistema de riego y en la entrada ponen una válvula que ya está asegurándose que el agua no regrese. Entonces el don tiene un break que se está asegurando que el don no regrese a ti, a servirte a ti, sino que sirva a otros. Amén. Entonces, estamos bien aquí, ¿entiendes esto, verdad? El don es para ministrar a otros. Cuando Dios ordena que el don sea para ministrar a otros, es porque está diciendo el don no alimenta ego.
no alimenta yo. Tú tienes que saber esto, escúchame esto. Y lo anoté porque el Señor me lo ministró. Cuando tú no puedes elevarte a Dios, tu vida espiritual tiene que elevarse a Dios. Anota esto porque esto me ministró a mí. Tu vida espiritual se tiene que elevar a Dios. Cuando tu vida espiritual se ha elevado a Dios, tú comienzas a funcionar correctamente porque se elevó a Dios. Mi vida espiritual tiene que elevarse a Dios. Solo porque estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Te voy a decir qué es lo único que hace que tu vida espiritual no se eleve a Dios: el yo. Y tú puedes estar funcionando desde la tierra con todos los dones y creer que te elevaste a Dios. Los dones tienen que funcionar elevados a Dios. Por decirlo así, en una conexión perfecta con Dios. Entonces dice 1 Corintios capítulo 12, 4 al 6. Ahora bien, el capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones, de sus funciones, de una manera eficaz. Y esto va a bendecir tu vida, amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto va a bendecir tu casa, tu familia, tus hijos, tu descendencia. Todo lo que tú pongas tus manos te va a bendecir. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuche, hay un solo Espíritu y es el Espíritu de Dios. Amén. Pero hay diversidad, diga conmigo, diversidad de dones. O sea que tú cargas un don, yo cargo otro don. Amén. Pero es el mismo Espíritu el que da los dones. Y hay diversidad de ministerio. Anote estas 3 cosas que le voy a decir. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Observe. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Voy aquí. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da los ministerios? No. Lea. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los dones? ¿Quién da los ministerios? El Señor. ¿Y de qué Señor estamos hablando? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Jesucristo es el Señor. Esto hay que tenerlo claro. ¿Quién da los dones? ¿Y quién da el ministerio? El Señor Jesucristo. Porque en Apocalipsis 4 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Quién constituyó eso? El Señor Jesús. Amén. Amén. Algunos dirán, yo con tantos problemas que tengo y escuchando esto. Bueno, porque esta es la solución a tus problemas. ¿En serio? Esto, en el cielo, una vez yo se lo dije, en el cielo no hay plata. El dinero no hay plata en el cielo. Lo que Dios nos dio fue dones. Dones, diga conmigo, dones. Entonces, en realidad, el dinero no está en el banco. Y el dinero que le llaman verde, papel, no es lo que vale, sino los dones. Porque la Biblia dice, Canetti, búscamelo, que tu don te llevará delante de los grandes. O sea, ese empleo, ese negocio, esos clientes que necesitas en tu empresa, proyéctamelo, Canetti. Esos clientes que necesitas en la empresa son tu don el que los va a traer. Gracias, Espíritu Santo, porque me estaba saltando esta parte y Él quiso retener. Es el don. Cuando tú vas a un trabajo,
Te van a preguntar, ¿y qué sabes hacer? Y te van a preguntar, ¿y qué haces bien? Ya pasó el tiempo donde no te preguntaban y te contrataban. Te van a preguntar, ¿qué haces? ¿Y qué haces bien? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde está tu pasión? Porque la Biblia dice que el don es el que te lleva a ti delante de los grandes. Y por eso te estoy hablando de dones. Porque Dios te ama tanto, tanto, que Él te dio los dones. Amén. ¿Lo encontraste? Ah, gracias. Proverbios 18, 16. Léalo, por favor. Léalo. 1, 2, 3. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ese es el don. Por eso lo que Dios te dio fue dones. ¿Cuántos tienen dones? Levante sus manos y diga, unge mis manos, Espíritu Santo, para que esos dones hoy se activen. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu don? Y tú me dices, wow, yo cocino una comida, mira. Yo te digo, pon un restaurante. No se adelante. Pero usted me dice, voy a poner un restaurante, pero a mí no me gusta cocinar. Ya fracasaste. A mí no me gusta comer. Ya fracasaste. El éxito de la gente que tiene restaurantes es porque le gusta comer. Y como le gusta comer bien, cocina. Amén. Entonces, te estoy ayudando. Escúchame esto. Tú estás orando, Señor, dame plata. Señor, cancela la deuda. Señor, esto. Señor, lo otro. Y el Señor no te va a responder esa respuesta porque Dios te dio un don. Amén. Tú tienes un don. Y es el don el que te ha llevado a ti delante de los grandes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el don no es tuyo. Y como no es tuyo, tú tienes que aprender a administrar tu don. El fracaso más grande del hombre es administrar mal el don. Pastora, pero yo hago bien lo que yo sé hacer, pero es que eso no es administración. Solamente eso no es administración. Amén. Entonces, la Biblia dice que es el don lo que te lleva al éxito. Es el don lo que, escucha esto, pero el don viene de Dios. Te lo dio Dios por tu fe en Él. Te lo dio Dios por tu relación con Él. Te lo dio Dios porque le adoraste, porque lo amaste, porque creíste en Él. Dios te dio el don. Amén. Y el don que Dios te dio es lo que te va a llevar a ti delante de los grandes. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal que el don no ha detonado? Hoy van a detonar dones. Por eso una de las cosas que yo he trabajado es saber exactamente en lo que yo sé hacer y enfocarme en él. Porque si yo me desenfoco y hago lo que no sé hacer, me puedo meter en problemas, porque Dios no me mandó a hacer eso. Entonces tú tienes que aprender a entender que también tienes el don, Dios te lo dio y ahora el don se puede trancar, que no funciona porque lo administras mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy vamos a romper con la mala mayordomía. Diga conmigo, hoy voy a romper con la mala mayordomía. Amén. Entonces una mala mayordomía te puede hacer que el don se detenga. Oiga, porque el don es bien inteligente, por eso es don. Y él está codificado, es mejor que la inteligencia artificial. Yo uso inteligencia artificial. Y en estos días le preguntamos a la inteligencia artificial, estábamos aquí trabajando y le preguntamos que qué era el pecado. Yo le dije, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué es el pecado para ver si la inteligencia artificial va a reemplazar a los evangelistas. Oye, y me dejó sorprendida la respuesta.
Y puso así: el pecado es lo que hace que tu relación con Dios vaya mal. Yo dije: wow, Señor, gracias por esta herramienta. Y nosotros que le damos vuelta. Y el fracaso del hombre y la separación del hombre con Dios. Y que comenzó, yo dije: wow. Y me dice Canetti: madre, yo le pregunté si ella creía en Dios y me dijo que ella no podía creer en Dios porque era un robot. Y yo dije: estás bien, inteligencia artificial, porque evangelizaste bien. ¿Te imaginas la gente? ¿Qué es pecado? Ella, qué bueno, ella sin problemas, sin vergüenza, le va a decir: pecado te lleva a la muerte. Aleluya. Y no, ya sin adorno y sin nada. Me vuelvo: el don te lleva delante de los grandes.